comienzo de semana. Vamos a comenzar con otro tipo de funciones. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos trabajando con todo lo que eran las funciones cuadráticas, lo que eran las funciones por partes? En particular, ¿se acuerdan que vimos algunas funciones particulares por parte, como era la función valor absoluto, por ejemplo? Y bueno, y después estuvieron construyendo ustedes la función, dada la gráfica, por ejemplo, entre el jueves y viernes en las clases de apoyo, dada la gráfica de una función, ustedes armaron la expresión analítica de esa función, ¿recuerdan? Y después lo último que alcanzaron a hacer el viernes con Karina fue que justamente al revés, teníamos la función expresada en forma analítica, y se graficó y bueno, y se analizó esa función. Pero siempre estábamos combinando ahí, ¿no es cierto?, un poco de funciones lineales con funciones cuadráticas, en general. Pero ahora vamos a empezar con otro tipo de funciones, ¿está? Así como teníamos las funciones polinómicas, y dentro de las funciones polinómicas analizamos en particular la lineal y la cuadrática, aunque obviamente que esas funciones polinómicas pueden ser de grados mayores que 2, ¿no es cierto? Podría ser una función polinómica de grado 3, de grado 4, depende cuál sea el exponente mayor que tiene la variable independiente x. Pero bueno, siempre trabajando con funciones del tipo polinómica. Empezamos ahora con estas funciones llamadas funciones racionales. Y a ver si alguien tuvo tiempo de ver algo acerca de qué noción tenemos acerca de lo que son las funciones racionales. ¿Alguien tuvo tiempo de mirar el video ese que estaba sobre una clase Sí. grabada del año anterior, donde trabajamos ya con este tema de funciones racionales? Sí. El cociente o razón de dos polinomios. Exactamente. Entonces, bien, cuando tenemos el cociente de dos polinomios o de dos funciones polinómicas, ¿no es cierto? El cociente o la razón de dos funciones polinómicas, decimos que se trata de una función racional. ¿Algún cuidado tenemos que tener en este caso con esta función racional? Es decir, si tuviésemos que establecer para qué valores de x existe esta función racional, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tiene En que el ser denominador por lo no menos puede uno, ser cero. el valor, El o sea, denominador el no grado puede de la ser x, cero. Punto de cero. porque si es cero ya pasa a ser, por ejemplo, el denominador pasaría a ser un número, ¿no es cierto? Claro. A ver. Dejaría de ser un polinomio. Dejaría de ser un No puede polinomio. ser un número y tampoco puede ser cero. Claro, está bien. Bien, Gurice. O sea, lo que tenemos que tener cuidado acá, ¿no es cierto?, que el denominador no se haga cero, por lo tanto, ¿no es cierto?, esa es una de las cuidados que tenemos que hacer. Y acá lo que decía, ¿quién fue el que opinó recién sobre el tema de que no podía ser uno a ver, no podía ser cero? Perdón, a ver, ¿cómo era eso? ¿No podía ser uno? Me interesó eso que dijiste, ¿eh? Claro, porque si el grado del polinomio es cero, se vuelve una constante, o sea, un número, y pasaría a estar dividiendo al polinomio de arriba y ya no Perfecto. serían dos polinomios. Perfecto. Claro, sí, bien, ahora interpreté, si no te había entendido muy bien. Bien, tenés razón. Es decir, fíjense ustedes que si el polinomio del denominador fuese un polinomio de grado cero, o sea, fuese una constante, ¿está? Entonces ya se nos transformaría esta función en una función del tipo polinómica, ¿no es cierto?, más que racional. Así que está bien, bien lo que dijiste. Y obviamente que no puede hacerse cero el denominador, o sea que lo que tenemos que tener cuidado justamente es que cuando tenemos que determinar el dominio de esta función o de las funciones racionales, recuerden que no tenemos que excluir, ¿no es cierto?, los valores de x para los cuales ese denominador se hace cero. Y acá simplemente que tenemos que recordar que cuando hablamos de funciones que se construyen a partir de operaciones algebraicas. ¿Y cuáles son las operaciones algebraicas? Fíjense, suma, resta, producto, cociente, potencia, etc. Se denominan funciones algebraicas. Pero en particular, esas funciones algebraicas se dice que si son enteras, y cuando hablamos de funciones algebraicas enteras, recuerden que estamos hablando de potencias que tienen que ser números naturales, cuando sumo el cero, ¿tá? Y las raíces tendrían que ser raíces exactas, ¿no es cierto? Si es que aparece alguna raíz, ¿no? O sea, que si fuese raíz. Pero en general, si tenemos que hablar de polinomio, tendríamos que excluirlas a las raíces, ¿no es cierto? Pero en general, todas esas operaciones son funciones algebraicas. Pero ¿y vos te animás a escribir una función
Dale, racional, donde, por ejemplo, el número, sea f de x igual dale, vos me dictás. a raíz cuadrada de 2 por x al cuadrado. ¿Aquí debajo querés que escriba? Ah, sí, ahí mismo, ahí abajo mismo. Acá Dale. mismo. Dale, f de x igual a raíz cuadrada de 2. Todo va a ser sobre, pues, si yo me dije mal, por x cuadrado menos 1. Entre paréntesis. No, así nomás. X cuadrado menos 1. Y bueno, todo sobre Dale. x más 5, por ejemplo. Bueno. Acuérdense la definición que está arriba. Ustedes fíjense en la definición de lo que es una función racional y recuerden también aquella binomio como para que analicemos ahora si esa función que acaba de escribir Karina es una función racional o no. Si la función del numerador y la función del denominador son realmente funciones del tipo polinómicas. A ver qué opinan. Que la raíz cuadrada de 2 no tiene una solución real. Ojo, A ver qué opina el resto. chicos, ojo. Eso Qué estaba malo, a propósito. profesor, es lunes. Sí. A ver qué opina el resto. Cuidado. A ver, Eugenio, Luciano, a ver qué opinan de lo que dice la compañera. No, para mí sí son dos polinomios, me parece. O sea, la raíz de 2 va a ser un número decimal, ya no entero, pero tiene un valor real, ¿no? Tiene un valor real, perfecto. Para mí también, no va a ser 0. Bien, exactamente. Recuerden ustedes que lo que no puede estar afectado con una raíz, lo que no puede estar afectado con una raíz es justamente el exponente de la x, pero sí los coeficientes. Los coeficientes pueden estar afectados por expresiones suma, resta, producto, cociente, potencias, raíces. ¿Está? Ahí podríamos haber tenido, en vez de raíz de 2, podríamos haber tenido logaritmo de 2, qué sé yo, cualquier otra operación más compleja si se quiere, ¿está? Pero está afectando, sigue siendo una constante. Y recuerden que los coeficientes de un polinomio puede ser cualquier número real, ¿está? Entonces, raíz de 2 es un número real, es una constante, así que es un polinomio numerador y es un polinomio denominador. Por lo tanto, eso constituye una función del tipo racional. Ahora, obviamente que si en el denominador hubiese aparecido raíz cuadrada de x más 5, y ahí sí, ya tenemos en el denominador una función que no es polinómica y entonces no sería racional. Pero en este caso particular, recuerden que los coeficientes sí pueden tener raíces, pueden dar números que no sean números enteros ni fraccionarios y sin embargo ser igual un polinomio. Perfecto. Bien, Cari. No, y ¿Seguimos? una aclaración más que Sí. no recuerdo cuál alumna dijo que raíz de 2 no tenía solución real. Ah, perfecto. Aproximadamente puede ser 1,4, aprox, ¿no? Uh-huh. O menos 1,4. Es un número irracional, pero está dentro de los reales. O sea, si vos hubieras tenido el radicando negativo, ahí sí no existe Ahí sí, solución exactamente. real. Pero yo le digo, el coeficiente, mientras sea un número real, puede ser cualquiera. No necesariamente tiene que ser un número natural. Ahí ¿Sí? te borré, Tochi. Uh-huh. No, está perfecto. Muy bien. Entonces, las funciones racionales pertenecen a este tipo de funciones donde son funciones algebraicas, donde recuerden, las potencias de la x siempre tienen que ser números naturales o a lo sumo 0, y después los coeficientes pueden ser cualquier número real. ¿Está? Bien. Entonces, como bien dijeron ustedes, el denominador no puede ser igual a 0. Esta función polinómica, esta función racional no puede ser igual a 0 porque indudablemente la división por 0 no está definida. Eso ya lo hemos visto cuando analizamos el dominio de varias funciones la semana anterior. O sea que el dominio de todas las funciones del tipo racional van a ser todos los valores de x tales que el denominador no se haga 0. ¿Está? Entonces,
tenerlo en cuenta cada vez que tengamos que analizar nosotros una función racional y que, como ya sabemos, lo primero que vamos a analizar es el dominio de la función. Bueno, tenemos que excluir, no olvidarnos de excluir aquellos valores que anulan el denominador. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos de funciones del tipo racional. Observen ustedes, está este caso particular, ¿no es cierto?, donde si bien el numerador es un 1, uno dice, pero eso no es un polinomio. Y bueno, pero como bien dije Eugenio hoy cuando dijo, si tengo un polinomio de grado 0, ahí tenemos un polinomio de grado 0 en el numerador, es una constante, y en el denominador un polinomio de grado 1, que si bien cada uno tiene un solo término, que se llaman monomios cuando tiene un solo término, pero sigue siendo una función del tipo racional, ¿no? Algunas de las que ustedes ven ahí, de esas 6 funciones, ¿ustedes piensan que puede no ser racional? ¿O son todas racionales? Para mí son todas racionales porque todas tienen polinomio. Son todas. Todas son polinómicas, exactamente. Todas son funciones polinómicas en el numerador y en el denominador respectivamente, exactamente. Bien, y si tuviese que establecer el dominio de esta primera función, ya está, la hacemos Tochi, rápido. Tochi, ¿Sí? hay una trampita en una. Sí. ¿En esta? Sí, Ujú. pero bueno, no sé si recordarán los chicos los casos de factoreo. Exactamente. Esta de Bueno, todos modos después. después la tenemos desarrollada en el PowerPoint, Bueno, dale, esta misma dale, dale. función. ¿Tá? La tenemos desarrollada después. A ver, vamos a hacerlo rápido, si a ustedes les parece. A ver, ¿cuál sería el dominio de la función f de x que tenemos aquí? Te voy Todos los anotando. reales menos 0. Los reales menos 0. Era espectacular, perfecto. Una función con la que ya veníamos trabajando en otra oportunidad, ¿no es cierto? Perfecto, todos los reales excepto el 0. En el caso de la función g de x, Los reales menos el menos 2. todos los reales excepto el menos 2. Bien, bueno, esta es muy obvia, ¿no es cierto? En el caso de la h de x, todos los reales excepto el menos 3. Esta tiene una pequeña trampita, esta función, en el sentido que viene disfrazada de racional. Viene disfrazada de ver, racional. ajá. Ver, ahí está. Viene disfrazada de racional esta función, pero resulta que pasa algo después acá con esta función. Pero ya la vamos a ver ahora un poquito más adelante. Si no alcanzamos, creo que la vamos a alcanzar a ver hoy. Bueno, vamos a la función r de x. A ver, ¿qué les parece la otra función que está debajo? Todos los reales menos 1. Menos, más y menos 1. Ah, ahora sí. Bien, recuerden que no me tiene que faltar ni sobrar ninguno de los elementos que forman parte del dominio, así que es cierto. Todos los reales excepto el más 1 y el menos 1, que son los valores que anulan ese denominador. Y a ver la función s de x. Todos los reales. ¿Coinciden con lo que dice el ¿Cómo, compañero? Eugenio? No escuché, Eugenio, yo, perdón. No, perdón. No, porque No. capaz que dijiste bien, pero Él yo no dijo todos escuché. los reales, él dijo todos los Porque reales. yo venía con el ojo, por eso. Claro, todos los Me reales, pero a equivoqué. ver los compañeros que dicen. A ver, no digas más nada, No. Eugenio. A ver qué dicen tus compañeros con respecto a lo que vos dijiste. A ver qué opinan, si es tal cual lo que vos dijiste o no. Todos los reales menos 1. Todos los reales menos el 1. A ver qué más opinan, Gurice. ¿No quedará ahí negativa? Pero ahí lo estarías sumando en caso de, porque cuando reemplazás el número por la x y encima que es al cuadrado, Exactamente. Por O eso. sea que el 1 pertenece al dominio. No, no tendríamos que excluirlo. ¿Y entonces? ¿Hay algún número que anule esta cuenta de abajo, chicos? ¿Que anule el denominador? ¿Algún número que suplantado en la X nos haga 0 la cuenta? No, yo creo que no.
No. ¿Saben cuál es un error muy común que suelen cometer? Que lo buscan, dicen, es el -1, entonces lo hacen con la calculadora y ponen en la calculadora -1 al cuadrado, como no pusieron paréntesis, ponen -1 al cuadrado más 1. Al no poner paréntesis, la calculadora solamente te calcula el cuadrado del 1, no tiene en cuenta el menos que está delante. Entonces te da 0, entonces por ahí dicen, ah, sí, el -1 hay que excluirlo del dominio, ¿está? Pero recuerden que si yo tengo un valor, tengo la variable x que está elevada al cuadrado, al estar elevada al cuadrado siempre va a ser positivo, ¿está? Siempre va a ser positivo x al cuadrado, cualquiera sea el valor de x. Y si todavía a ese valor positivo, o a lo sumo 0, ¿no es cierto? Pero fíjense que si a un valor positivo le sumo 1, con más razón va a ser positivo. Por lo tanto, si tengo esa x con exponente par más un número positivo, obviamente que ese denominador nunca se nos va a hacer 0, siempre el denominador va a ser positivo y tal cual lo que decía Eugenio, el dominio van a ser todos los reales. ¿Será una situación similar a la que ocurre en la última función? Para hacerlo más interesante al cálculo, a ver si nos fue. Ah, pará, yo fui yo capaz que... A ver, ahí está. Para hacerlo más interesante al cálculo, si a ustedes les parece, vamos a modificar algo, Karina. Vamos a cambiarlo para que no sea tan obvio el resultado de esa función t de x. Vamos a colocarle, se lo coloco yo si querés acá. Sí. No, dame, yo, decime qué querés escribir. Al 3, vamos a colocarle Sí. un signo menos. Acá adelante. Ajá, ahí adelante, de -3x cuadrado, que quede -3x cuadrado. Y donde dice más 2, le vamos a poner -2. Bueno, espérate que ya le... Así la variamos un poquito a la función, al dominio con respecto al anterior. Ahí está, se lo vamos a modificar así un poquito para que tengamos que hacer un análisis un poquito diferente al anterior. A ver qué les parece si ahora analizamos. Fíjense que para el dominio de una función racional no estamos teniendo en cuenta, si es una función racional, no importa que el numerador se haga 0. Para el dominio tenemos que analizar exclusivamente el denominador. ¿Está? Así que En tenemos realidad voy que a ver, cambiar la pregunta. Ver si, voy a poner acá, mire. Exacto. Ver si esa cuenta nos da 0. Esa sería la pregunta. Ajá. ¿O para qué valor de x eso da 0? Ajá. Bueno, A ver, pasajes ¿qué de opinan? términos, chicos, vamos, a despertarse, pasaje de términos. No, dicen, ajá. ¿Qué pasamos primero? 2. Dale. El 2. ¿Cómo? Positivo. Sí. Ay, ¿y saben qué? Acá me hacen acordar algunos de los recuperatorios que corregí, chicos. Ah, ese. Hacen super cuentas y se nos equivocan en estos pasajes de términos. Pusieron 2/3, por ejemplo. En este ejercicio, ¿no? 2/3 pusieron. ¿Cómo pasa al -3? ¿Cómo pasaría? Ajá. ¿Cómo? Dividiendo. Negativo. Ah, bien, no se le cambia el Correcto, signo. exactamente. cambia el signo. Claro, 2 dividido -3. El menos lo voy a poner acá adelante. Bueno, y ahora sí, ¿hay algún número que elevado al cuadrado dé negativo? Número real, ¿no? ¿Hay algún número que elevado al cuadrado dé negativo? No. No. Entonces, si hubiera sido así la cuenta, ¿Son todos los reales igual que en el anterior caso? Exactamente. Bien. Exactamente. entonces ninguno me lo hace, no tenemos ninguna raíz real acá, ¿no es cierto? Exactamente. No hay ningún valor de x que haga 0 ese denominador. O sea que directamente Y son lo todos mismo los reales. ocurría con el ejercicio inicial, ¿eh? Exactamente. Les borramos, miren, les borramos todos los dibujos. Ahí está. Este ejercicio inicial también tiene dominio Todos los todos reales. los reales. Perfecto. Bueno, avanzamos un poquito más si les parece. Bueno, Hay que tener cuidado simplemente, ¿está? Como para, ustedes recuerden que
lo venimos diciendo desde que arrancamos con el tema de funciones, que si hay algo que tenemos que conocer, pero con total exactitud, cuál es el dominio de la función, cosa que cuando la sigamos analizando a la función, no cometamos errores en pretender que la función, por ejemplo, se anule o que tenga un máximo justamente en valores de x para los cuales no existe. ¿Está? Bueno, y vamos ahora sí a empezar a analizar algunos casos, algunos ejemplos de estas funciones racionales. En particular, esta función ya la hemos propuesto como ejemplo en oportunidades anteriores, y fíjense que esta función es un caso particular de una función racional, tiene un nombre particular, es una función racional, y en particular este tipo de funciones, no solamente 1 sobre x, sino funciones que tienen esta forma, se llaman funciones homográficas. Son casos particulares de funciones racionales, es decir, la función homográfica es un caso particular de funciones racionales. Fíjense que por ahí a veces uno la puede ver expresada, la función racional, de esa manera, que así como está expresada no es una función polinómica. Y bueno, ¿por qué no es una función polinómica? Porque recuerden que para que sea una función polinómica, el exponente de la x tiene que ser un número entero positivo, ¿tá? Y entonces, bueno, obviamente el polinomio del denominador no puede ser igual a 0, esto ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, función homográfica, vimos recién que el dominio van a ser todos los valores, para este caso de función homográfica, todos los valores de x tales que esa x sea distinta de 0. Perfecto. A ver entonces, ¿cómo hacemos si tuviésemos que graficar esta función? ¿Está? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Primero, obviamente, determinar el dominio. ¿Está? Vemos que justamente en 0 la función no está definida, y entonces, ¿ven? Ahí tenemos marcado cuál sería el dominio de nuestra función. Recuerden ustedes que cuando hablamos del dominio de función, una de las formas de expresarlo es como lo expresábamos de esta manera, es decir directamente que son todos los reales excepto el 0, pero también podríamos haberlo denotado con la notación de intervalos, decir que nuestra función está definida desde menos infinito hasta 0, con paréntesis, ya que está excluido el 0, unión desde 0 a más infinito. ¿Está? Pero también van a ver ustedes que van a encontrar el dominio expresado de esta manera, expresado con esta noción de conjunto también, donde aparecen algunos símbolos, que por ahí sería interesante que lo empecemos a manejar, porque van a ver ustedes que en varias oportunidades van a aparecer estas formas diferentes de expresar nuestro dominio, y que todo equivalen exactamente a lo mismo. Nos está dando exactamente la misma información, ¿está? Pero fíjense ustedes que inclusive en esta última que ustedes ven acá, esta última expresión, inclusive hasta lo van a encontrar encerrados entre corchetes, entre llaves, ¿está? Además de lo que dice acá. Entonces, tenemos que saber leer. Si yo no conozco las dos expresiones de arriba y solamente conozco la expresión de abajo, tengo que saber leer qué significa esta expresión. ¿Ven? Puede parecer así como le puso Karina ahora con las llavecitas, o sin la llave. ¿Tá? Esa es la notación. María Laura está traduciendo. Pero te animás a decirlo. ¿Se animará a decirlo? María Laura escribió, mira, x tal que x pertenece a los reales y x es distinto de 0. Exactamente. Ahí tenemos entonces, fíjense, cuando dice aprendamos a leer un poco en matemática, esa barra inclinada que aparece acá, ¿ven? Esa barrita inclinada nos está diciendo tal que x, es la que nos está imponiendo una condición. Nos está diciendo que no es cualquier x, son aquellas x que cumplan con determinada condición, o sea, nos está imponiendo una restricción ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Primero que tiene que pertenecer a los números reales. Por eso esa letra que ustedes ven ahí como una especie de E mayúscula, significa pertenece. Entonces ven que esta barra ya nos está diciendo cuáles son las condiciones que debe cumplir esa variable x. Nos dice que tiene que pertenecer a los números reales. Este símbolo que ustedes ven acá, ¿tá? Lo que nos quiere decir es y, ¿está? O sea que se tiene que cumplir esta condición, pero también se tiene que cumplir esta otra. O sea, esto me dice que se tiene que cumplir esto y esto otro, ¿no? Entonces, fíjense que, ahí está,
Y cuando aparece entre llaves, esa es la notación que se llama notación de conjunto. ¿Está? Y ahí está cómo se podría leer. Si bien ahí es como se lee x tal que x pertenece a los reales y x es distinto de 0, es lo que decía Laura recién, ¿está? Que lo fue traduciendo. Pero fíjense que aprendamos a convivir un poquito más con algunos símbolos que van a aparecer muy a menudo, que por ahí inclusive aparecen en los textos expresados así. Yo tengo que saber a ver qué es lo que está significando. ¿Sí? Muy bien. Si alguno de los chicos estudió lógica en otra carrera, son símbolos de la lógica también. La Exactamente. lógica simbólica. Que ustedes van a ver que en esa lógica, por ejemplo, este simbolito acá que aparece, ¿no es cierto? Que me está diciendo, ¿cómo es que se llama este? ¿Un nexo? No, ¿cómo es? ¿Nexo es? Bueno, no me acuerdo cómo se llama el tipo de... ¿Conjunción, Tochi? De conjunción, ajá. ¿El qué? Es un símbolo conectivo. Ahí está, de conectivo, por eso dice de conexión, ajá. Un nexo, decía yo, claro, me salía, es conectivo. Claro, lo mismo. Fíjense que si en vez de aparecer ese simbolito, así como ustedes lo ven así, aparece dado vuelta, aparece como una B corta, en vez de I me está diciendo O, cambia de En significado. algunos libros lo llama conjunción a este y al otro disyunción. Sí. Exactamente. ¿Está? Así que bueno, ven que aparecen símbolos matemáticos que por ahí son simples, pero que hay que aprender a leerlos. Si por ejemplo, acá hubiese aparecido esta E, por decir algo, ¿no? Y aparece con una barra así, tachada la E, es decir, con una barrita, como tachándolo el signo, lo que me está diciendo es que no pertenece, ¿está? Entonces, pero bueno, para este caso particular, ahí tenemos expresado el dominio con la notación de conjunto, ¿sí? A medida que vayamos avanzando, van a ver que vamos a necesitar trabajar con algunos símbolos particulares. Bueno, vamos a suponer ahora que el objetivo sea graficar esa función 1 sobre x. ¿Qué es lo que harían ustedes si tuviesen que, si se nos pide, obviamente en forma artesanal, en forma manual, es decir, no ir al programa, no ir al GeoGebra, ¿no? Que directamente nos grafica la función, pero si nosotros tuviésemos que graficar esta función, ¿qué haríamos? ¿Cómo empezaríamos? Aparte, obviamente, de determinar el dominio de la función. ¿Cuál sería el proceso? Una tabla para encontrar la imagen y después sí empezar a graficar. Bien, exactamente. Por ejemplo, fíjense que sabiendo que nuestra función no está definida en 0, lo que hacemos es tomar valores en un entorno del 0. Así que, a ver, qué pasa hacia un lado del 0 y qué pasa hacia el otro lado del 0. ¿Ven? Por eso, ven que tomamos como referencia al 0 y tomamos algunos valores a la izquierda y algunos valores a la derecha. Y bueno, y justamente reemplazamos las x por menos 4 y calculamos la imagen para cada uno de esos valores. ¿Ven? Podemos expresarlo en forma fraccionaria o en forma decimal, como a ustedes les parezca, les quede más fácil para graficar, ¿no es cierto? Entonces fíjense que, por ejemplo, que para menos 4, la función toma valor negativo menos 0,25. ¿Ven? Y ahí tenemos para menos 3 los valores que va tomando. ¿Ven? Y que bueno, si bien uno quiere tener más precisión en la gráfica, podríamos haber obtenido, yo creo que si uno lo que quiere es darle valores, a ver, más cercanitos, con más cercanía del 0, para ver qué sucede, y uno tendría que haber tomado, por ejemplo, valores menos 0,5, por ejemplo, menos un medio, menos un cuarto. ¿Qué pasaría si te doy, por ejemplo, el valor menos un medio acá? Vamos a darle un valor intermedio acá entre esos números enteros, para ver cómo es el comportamiento de nuestra función a medida que nos acercamos al 0. Al 0 obviamente que no puedo llegar porque no está definida la función. Pero ¿qué pasa con mi función ahora? Ya que me fui aproximando a 0 por la izquierda, me acerco un poco más aún. Por ejemplo, menos 0,5. Ahora voy a escribir por acá. Vamos a suponer que ahí te hago una flecha, si querés. Dale. Pero todavía no la extiendo, a ver, saquen la cuenta. 1 dividido menos 0,5. Menos 0,5. Ahí está. Menos 2. Menos ¿Cuánto 2. digo? Menos 2 dice. Menos 2, perfecto. Yo me voy a dar un valor mucho más chiquito. Yo le voy a dar el valor 0, menos 0,1. A ver qué pasa. A propósito, a ver que se nos va a ir. A ver, menos 2, dijo Karina, perfecto, para hacer menos 0,5. Y para menos 0,1. Menos 10. Menos 10. Ahí ya no podemos ir con la fecha. Bueno, y yo voy a hacer una sola cosa más. Me voy a acercar bastante más al 0. Fíjense, es claro, porque se nos va afuera de la pantalla.
Pero ¿qué pasa si yo ahora le doy el valor? Miren qué cerquita me voy a poner del 0, pero sin llegar a 0. A ver si ustedes me sacan la cuenta. No estoy en 0 porque obviamente que la función no puede tomar el valor 0. Menos Pero sí, 10.000. menos 10.000, ahí está. Entonces, es como para saber cómo es el comportamiento de nuestra función, esa era la idea, ¿no es cierto? Ahora, cómo es el comportamiento de nuestra función a medida que nos vamos acercando, en este caso, nos vamos acercando a 0 por izquierda. ¿Qué pasa en este caso? A ver si ustedes nos pueden, nosotros se lo vamos a expresar de esta manera. ¿Qué pasa si x tiende a 0? Esto significa que x tiende, no digo que es igual, digo que x tiende a 0, y cuando yo digo que tiendo a 0 por la izquierda, van a ver que la notación que vamos a usar es como una especie de exponente negativo, que no es que sea un exponente negativo, lo que me está diciendo ahora esto es que me estoy acercando a 0, me estoy acercando a 0 por izquierda, ¿ven? Me estoy acercando a 0 por izquierda, a ver a qué valor tiende la función, a qué valor se aproxima la función cuando yo me acerco a 0 por izquierda. Capaz que si ustedes tienen calculadora pueden... O sea, tiene un valor muy grande negativo. Exactamente. Esto lo simbolizamos de esta manera. Va a tender a un valor infinitamente grande negativo. Por eso ni siquiera lo podemos graficar a ese valor. Pero sabemos que nuestra función, cuando nos acercamos a 0 por izquierda, la función va a tomar un valor infinitamente grande negativo. ¿Está? Bien, perfecto. O sea que, ¿sí? Queda un minuto. ¿Qué te parece si reconectamos así? Ah, perfecto. Dale, dale mejor. Para que no Sí, se te sí, sí. corte. Correcto, dale.